¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Todo Uruguay aquí por la pantalla de BTV, renovando ya esta comunicación que mantenemos diariamente. Y hoy tenemos mucho material para compartir, como siempre, 3 departamentos, para que usted no se pierda absolutamente nada. Vamos a comenzar por el litoral. Vamos a comenzar por el departamento de Salto, de la mano de José Enrique Leivas, para hablar de historia. Y para hablar de la presentación de un libro muy particular, se llama Marzo 1985. ¿Qué es lo que cuenta este libro? Bueno, la historia de 13 presos políticos que quedaron en libertad con la vuelta de la democracia aquí en nuestro país, entre el 10 y el 11 de marzo de 1985. ¿Cómo fue la historia de la dictadura? ¿Cómo fueron sus vivencias? ¿Cómo fueron estar presos? ¿Por qué eligieron la militancia? Bueno, la historia de la resistencia y por qué no también de la resiliencia. Ahí lo vemos. Gracias, compañeros. Estamos comunicados gracias a la tecnología 5G de Antel y de los equipos de última generación Motorola. Me encuentro en la Universidad de la República en Salto porque hoy aquí se hace la presentación del libro Marzo de 1985. Cuenta de la liberación de las últimas 13 personas retenidas en la dictadura uruguaya. Bien, este libro recoge el testimonio de 13 expresas y presos políticos que fueron liberados con la amnistía. Es decir, estas personas que dan testimonio para este libro salieron en libertad, recuperaron su libertad entre el 10 y el 14 de marzo de 1985. En el marco de del 40 aniversario, bueno, del retorno de la democracia y en el marco del 40 aniversario de que Uruguay ya no tiene presos políticos, es que surge la idea de recoger el testimonio de estas personas, conocer sus historias, conocer sus historias personales, sus historias de vida, sus lugares de militancia, los motivos por qué llegaron a militar, y bueno, y todo eso es como vendría a ser el primer eje del libro. El segundo eje del libro trata sobre la resistencia en la cárcel política, ¿no? Tenemos en cuenta que la cárcel política de Uruguay fue diversa, porque teníamos el penal de Libertad donde estaban los hombres, el penal de Punta Rieles donde estaban las mujeres, también hay casos de rehenes y el caso de la cárcel de Paso de los Toros donde hubo 173 mujeres durante el año 1972 y 1977. Ahí se recogen las voces, un poco la selección, entre ciertas comillas, porque toda selección siempre tiene un viso de arbitrariedad, es un poco para tener esa representatividad de los lugares de reclusión de donde ellos y ellas estuvieron detenidos durante tantos años. Y después la última parte, el último eje, que vendría a ser el eje central, es como ellos salen en libertad, como esa sociedad de 1985 los recibe de forma efusiva, pero después hay que empezar a hacerse camino al andar, porque recordemos que salen después de tantos años de prisión, a un país que no conocían, a una sociedad que no conocían, deben reconstruir sus lazos familiares, en el caso de que los hubiese, porque había muchos que ya habían fallecido por cuestiones de edad, y otros que estaban en situación de desaparecidos. Entonces, este libro recoge como las impresiones de todos ellos, cómo se fueron encontrando en ese Uruguay, las decisiones que tuvieron que tomar, quedarse o irse a vivir al exterior, y cómo fueron reconstruyendo esa vida, retomando estudios, retomando lazos familiares, sectores de militancia, haciéndose el camino, y con la última parte se dedica el libro a recoge el testimonio de estas personas y la obra que han hecho durante estos 40 años, en el ámbito político, social, cultural, etcétera. Sin spoilear mucho el libro, Sí. Contanos un poquito de qué fue de la vida de estas 13 personas que elegiste contar de ellos. ¿Pudieron reconstruir su vida? Bueno, en el caso de quienes dan testimonio para este libro, sí. De hecho, te los puedo nombrar así de memoria: está Alfredo del Sugarat, Alba Antunes, Samuel Blixen, Marcelo Estefanel, Chela Fontora, Graciela Jorge, Ivonne Tría, Jorge Tiscornia, María Elia Topolansky, me estoy olvidando alguno más, pero estoy tirando casi todos los nombres, y todas estas personas sí han hecho camino, y las historias de ellos es interesante verlo porque es una diversidad de personas. Henry Engler, por ejemplo, ¿no? que es un científico de renombre a nivel mundial. Todas estas personas, con las distintas dificultades que tuvieron que asumir, pudieron construir, ¿no? Pudieron llevar adelante ese ejercicio de la libertad, que es un poco el concepto central del libro, la libertad. ¿Qué implica la libertad? Recuperar la libertad después de tantos años, pero eso tiene un trabajo de fondo, ¿no? Un trabajo que está asentado por la lucha.
Es un concepto que toma un filósofo italiano, se llamaba Ludovico Giaimonati, que él habla de que, bueno, que la libertad no es un lugar que se alcanza y ahí queda, permanece inmutable, sino que es un lugar que hay que pensar, hay que reformular, hay que cuestionar. Y en ese trabajo, estas personas hacen ese ejercicio de la libertad, con la lucha como bandera, con elementos de solidaridad, con elementos de amor también, ¿no? Por los vínculos familiares, los vínculos con los amigos, los compañeros, los hijos que tuvieron que esperar y los hijos que vinieron después. Y ese es un poco el eje central del libro. Incluso con algunos compartí otras presentaciones. Hace muy poco estuve con Rodolfo Wolf, que es otro de los protagonistas. Estuvimos en la feria de Juan Lacase, ahí estuvimos presentando el libro. También en Montevideo estuvimos con Alba Antunes y con Jorge Tiscornia en una librería, en Libros de la Arena. Estuvimos también charlando y compartiendo con las personas que se acercaron a la presentación a conversar del libro. Y siempre el rescate es eso, justamente, ¿no? Porque Alba, por ejemplo, decía: siempre dimos testimonio incluso antes de salir, pero nunca nos preguntaron qué hicimos después de ser liberados. Y eso tuvo un espacio de la memoria también, ¿no? El trabajo del día después es un espacio de la memoria y un espacio que no es nada sencillo. Al haber tantas personas detenidas e incluso desaparecidas, ¿por qué elegiste estas 13 personas? Bueno, justamente porque me daban como te decía hace un rato, ¿no? Si bien toda elección tiene un viso de arbitrariedad, estas personas me podían generar esa suerte de abanico y ser lo más representativo posible. Principalmente por los lugares de orígenes de ellos, no todos vienen de los mismos orígenes. Tenemos a Chela, que trabajaba en las plantaciones de caña de Bella Unión en un régimen de semi-esclavitud, ¿verdad? Y tenemos otras personas que eran de familias de clase media alta, pero también todo lo que fue el espacio de la resistencia, ¿no? En los distintos centros de detención. Entonces estas personas le ofrecían al libro esa diversidad y esa representatividad en donde podíamos, bueno, tomar un poco el testimonio de cada uno y cada una de ellas, y que nos dieran como un panorama más amplio de cómo fue todo ese trabajo de resistencia y cómo fue el día después, ¿verdad? Desde Salto, en cámara, Adriana Gómez, el informe, José Enrique Leivas, para todo Uruguay. Bueno, marzo 1985, que como ustedes veían cuenta la historia de 13 presos políticos tras la salida de la cárcel, con la vuelta a la democracia tras lo que fue vivir esa época oscura que tuvo nuestro país con la dictadura. Vamos a hacer la primera pausa aquí en todo Uruguay. Le agradecemos a José Enrique Leivas, también lo hacemos extensivo a todos los corresponsales de todo Uruguay. Hacemos la primera pausa, aún queda más, no se vaya, ya seguimos.